Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que, bueno, si quieres que que yo ore por ti por alguna cosa, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. O si quieres una lectura personalizada, en la descripción del video hay cómo comunicarse conmigo por intermedio del WhatsApp. También, cariño mío, te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, mis amores, y activen su campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en Facebook y en Instagram. En la descripción del video están los links para que ustedes lo hagan. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Te está diciendo que el mundo te espera, que este es el momento de salir de esa cueva. Sí, a veces las personas necesitamos estar un tiempo aisladas, necesitamos tiempo de soledad para crecer, para evaluarnos, para sanar, pero ya llegó el momento para ti, llegó el momento de demostrar todos aquellos cualidades, todas aquellas virtudes, tus habilidades, aptitudes, todo eso que tú tienes guardado ahí adentro. Bueno, este es el momento. Se abre un portal encima de tu cabeza para que tú manifiestes todo aquello que tú quieres lograr en cuestiones materiales especialmente. Bueno, y en cuestión de sanidad espiritual también. Entonces, si tú también estás convencido de esto, escribe: el mundo me espera, yo puedo con todo lo que se me presente, yo puedo hacer realidad todos mis sueños y mis proyectos. El mundo te espera, de verdad, mi querido amigo y amiga. Bueno, yo sé que ustedes pueden seguir adelante y salir. Y ya es momento de que el mundo vea y que disfrute de esas cualidades, porque en ese momento se necesitan muchas personas que tengan ganas de seguir, de salir adelante, que vibren alto, que bendigan a las demás personas y que sean ejemplo para los demás. Y tú eres llamado para eso, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si estás en contacto cero, ya sabes que podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver estas siguientes cartas, es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y bueno, ya también vamos con el consejo de sus guías espirituales. Ya saben que si resulta algo negativo en la lectura de las cartas, es para que tú tomes cartas en el asunto, no es para que te quedes dormido como el camarón, porque ya saben que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial ha sido algo complicado para él o para ella. Es una persona que viene de unas relaciones bastante malucas, conflictivas. Es muy posible que haya sido engañado o engañada, pero ha tomado una decisión. Ha tomado la decisión de creer en ti, de ser fiel, de ser firme a sí mismo, a sí misma, y está creyendo al 100% en ti, mi querido amigo y amiga. Es una persona que está comenzando a tener unos sentimientos bonitos por ti, queriendo dejar su pasado en el pasado, sanando heridas, seguir adelante. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. Lo que espera de ti tu persona especial es exactamente lo mismo, que tú dejes atrás el pasado, que ya no te acuerdes ni menciones a esas personas que antes te hirieron. No, al contrario, que sanes. Generalmente las malas relaciones que tenemos con nuestras parejas están muy definidas, están muy determinadas por la relación que hayamos tenido con papá y con mamá en nuestra infancia. Bueno, entonces, tu persona especial quiere que tú también sanes ese niño interior, esa niña interior, que es lo que él o ella tal vez muy posiblemente ha estado haciendo. Tu persona especial piensa que tú podrías convertirte en ese verdadero amor que siempre ha querido, que siempre ha añorado. Piensa que contigo podría tener una familia de verdad, una familia con la cual poder crecer en todos los aspectos de la vida de ustedes.
Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, va a haber alguna eventualidad, algo que a ustedes se les va a presentar, pero no es cuestiones personales de ustedes, sino como personas externas que van a querer como aguarles a ustedes el rato, pero ustedes lo van a hacer muy muy bien porque les van a poner un estate quieto a estas personas, les van a poner un pare definitivo a estas personas y van a decir no, aquí se respeta a mi pareja, aquí se respeta la unidad que estamos teniendo en este momento y que estamos creciendo. Eso sí les puede estar causando un poco de ansiedad, un poco de angustia, empezar que tal vez las cosas se puedan terminar, pero mira que no, ustedes toman la decisión de cambiar de estrategia, de seguir adelante. En cuestiones económicas para la pareja de ustedes, me aconsejan las cartas el día de hoy que no es el momento de pedir dinero prestado ni de prestar dinero porque no va a resultar ni de una manera ni de la otra. Bueno, entonces prepárense porque vienen personas un poco tóxicas, yo diría que muy tóxicas, tratando de influir en la relación de ustedes, tratando de intervenir, pero ustedes actúen de una manera firme, de una manera respetuosa, amorosa y decirles a esas personas no, lo que tengas que decirme de mi pareja me lo vas a decir enfrente de él o de ella y con pruebas, por favor. Si no tienes pruebas, no lo hagas, no trates de interferir en mi relación, que ya veremos cómo se resuelve algún problema si lo tenemos entre los dos. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen las cartas el día de hoy de mis angelitos. El tarot de los angelitos te dice fortuna en tus viajes. Mira, te dice que la relación de ustedes no solamente les va a ir bien, no solamente en cuestiones amorosas y todas esas cuestiones de la pareja, que ustedes se van a conocer muy bien y van a compenetrar fantásticamente, no, sino que también en cuestiones de dinero súper bien, genial. Les dice que también les conviene hacer mucho dos viajes, un viaje espiritual de ustedes, o sea, hacia su interior de manera individual y en pareja, porque eso va a ser una base fundamental para que ustedes sigan adelante muy bien, y también un viaje que van a hacer tal vez, no sé, algo que ustedes no se esperaban, lo van a encontrar en ese viaje, tal vez alguna idea de negocio o tal vez la posibilidad de trasladarse del lugar. Bueno, va a ser algo totalmente maravilloso para ustedes poder hacer este viaje. Háganlo. Si ustedes están esperando alguna respuesta, alguna confirmación, si les va a ir o no les va a ir bien, sí, les va a ir bien. Háganlo definitivamente porque esto, la verdad, les va a beneficiar no solamente en unirse ustedes como relación, como pareja, sino también en lo económico. Me está advirtiendo el tarot egipcio acerca de esta situación que se les puede estar presentando a ustedes. Es una persona que aparenta ser amigo o amiga, pero que la verdad les tiene mucha envidia a ustedes dos, porque ve que ustedes van a poder conseguir cosas, van a lograr cosas, están logrando cosas juntos y que él o que ella también los quiere. Entonces, bueno, ahí les está advirtiendo las cartas. Es una persona que ustedes la van a poder contrarrestar, ¿ya? Es una persona que van a poder dominar lo que va a ser este personaje y seguir adelante. Bueno, ya es decisión de ustedes hacer esta situación. Mira, te está diciendo las hadas en este momento que con esta persona no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de cantar, te dicen las hadas en este momento especial. Te dice que la relación de ustedes es realmente algo muy especial y que no deben temer, al contrario, tienen que aventurarse, tienen que respaldarse los dos porque o sea, si tal vez en este momento no lo sientes de esa manera, pero ustedes tienen una pareja, tienen un prospecto de relación bonita, para seguir adelante, para crecer, para sanar, para avanzar en todos los aspectos de su vida. Entonces, no les dé miedo seguir adelante y hacerles saber a las demás personas que ustedes son una unidad, que están juntos, que ustedes son invencibles. Bueno, entonces sigan adelante, y si ustedes también están convencidos de estos, escriban en los comentarios de este video: mi pareja y yo somos invencibles, nada ni nadie podrá destruir este amor que tenemos nosotros dos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su horóscopo y que están solteritos y solteritas. Bueno, al parecer
Acabas de terminar con una persona que tú pensabas que era tu verdadero amor, pero que la verdad no resultó así de esa manera. También es muy posible que se te haya presentado un embarazo no deseado. Bueno, cualquiera de las dos situaciones que se presenten, yo te digo que está en tus manos la decisión que tú quieras tomar, si avanzar o no avanzar con cualquiera de las dos situaciones, pero mira bien primero lo que sea más conveniente para ti, para tu vida, para seguir adelante, ¿ya? Mira, también me dicen las cartas en este momento, estas dos carticas me están diciendo en este instante que seas fiel a tus sueños, que seas fiel a los propósitos, a los proyectos que tú tienes. Sí, tal vez se te vaya a presentar una situación que pareciera que como que va a obstaculizar la realización de sus sueños y proyectos, pero es algo que tú puedes saltar, es algo que tú puedes conjurar. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, podrían estarse dando dos situaciones un poco negativas para ti. Si estás esperando que te presten dinero, no te lo van a prestar, no es el momento, va a ser un conflicto bastante serio con personas de tu entorno por este dinero. Y si tú vas a querer prestar dinero a alguien, no lo hagas, porque esa persona no te lo va a devolver. Al contrario, vas a perder el dinero, vas a perder el amigo o la amiga. Y después esto te va a causar como un bajonazo no solamente en cuestiones emocionales, sino económicas, con relaciones de otras personas. Te van a quedar debiendo y te van a hacer, o sea, te van a presentar a ti como que tú eres el malo o la mala de la situación. Entonces, evita esta situación. Involucrándote con esa persona o prestándole este dinero, pidiéndole prestado este dinero a este personaje que la verdad después te van a poner un problema bastante serio por esa cuestión. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy, que busques un trabajo liberador. Si la actividad económica, si el proyecto que tienes de vida, de realización de vida, económico, personal, no es lo que tú siempre has querido, bueno, no te digo que suelte lo que tienes ahora, haz un proyecto y comienza a conseguir recursos físicos, económicos, financieros, intelectuales y comienza a dar pasos pequeños y grandes hacia allá, hacia ese sueño que tú siempre has tenido y verás que cuando tú menos te des cuenta, la verdad es que vas a estar ahí realizando tu sueño y tu proyecto. Por otro lado, el tarot egipcio me dice que debes evitar, no sé, ¿cómo te digo? Irte por las ramas con cualquier tipo de situación que se te esté presentando o se te vaya a presentar. Tienes que ir al fondo de la situación. Te dice por este lado las hadas que recuerda practicar el amor propio. Tienes que ponerte como prioridad en este momento, en este instante. Es fundamental para ti. Y si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video: yo me amo, yo me quiero y yo me voy a poner como prioridad. Yo me pongo como prioridad en este instante, en este momento. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Al parecer te han llegado unas buenas noticias, muy buenas noticias con relación a algún proyecto, algún sueño, alguna inversión que tú habías estado esperando. Bueno, saliendo de una etapa difícil, tú lo logras definitivamente. Esta situación, consigues ese proyecto, este sueño o esta inversión, este negocio que has estado esperando. Pero me dicen las cartas también que debes tener cuidado con tu salud emocional. Bueno, cuídate física, emocional y espiritualmente, que los problemas económicos no mengüen tu salud. Por otro lado, los ángeles me dicen que los amigos son tu cielo. Hay dos amigos que te van a dar la mano. Están prestos para hacerlo en este momento, en este instante. Deja que esos amigos te ayuden, tal vez con un consejo, tal vez con dinero, tal vez con ciertas situaciones que tú necesitas en este momento, en esta ocasión. Me dice el tarot egipcio, por otro lado, que tienes que organizar mejor tus negocios, tus inversiones, tu parte económica, porque eso podría ser la clave para que tú avances en cuanto a tu economía. Dice que las hadas me dicen que algo precioso nacerá de esta situación, de lo que tú has vivido. Viene algo totalmente nuevo, viene un nuevo negocio, una nueva inversión, algo que te va a ayudar a salir a ti de problemas económicos. Te quiero recomendar un ritual muy especial para la economía. La cáscara de la cebolleta, de la cebolla cabezona, no importa si es blanca o es morada, tú la vas a reunir, la vas a recolectar y los viernes la vas a quemar en tu cocina, ya en una pailita que vas a utilizar exclusivamente para eso, algo metálico. La vas a quemar en tu cocina y verás que eso te sirve para que nunca
falte el dinero. Lo importante es la intención que tú le pongas a este ritual. Bueno, y sigue adelante. Tú tienes algo maravilloso por delante de tu vida. No solamente en la economía, sino en tu vida en general. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.